Hola, hola. Bienvenidos a nuestro webcast y gracias por acompañarnos. Bien, soy María Luz Fernández, responsable del área de marketing en Ambit BST y como partner de referencia de McAfee os hemos preparado esta sesión en la que, pues durante aproximadamente unos 30 minutos abordaremos los principales retos en cuanto a la estrategia de seguridad en base de datos. Sin más, es un placer dar paso al experto en McAfee, Claudio Ferrara, con quien veréis por qué invertir en la seguridad de bases de datos es la mejor forma de garantizar la protección y la integridad de vuestros negocios. Esperamos que disfrutéis de esta sesión y si queréis ampliar información os dejamos este email aquí que veis en pantalla para que nos podáis contactar. Muchas gracias. Muchas gracias a Mariluz y a Ambit para darme la posibilidad hoy de hablaros y presentaros de un producto muy importante para McAfee, que se llama McAfee Database Security. Mi nombre es Claudio Ferrara, soy ingeniero de preventas aquí en McAfee, en Irlanda, y básicamente hoy iremos a través de una presentación del producto mismo, para que sepáis qué es y qué hace, y también una demostración práctica del producto. Para cualquier pregunta, estamos aquí siempre listos para ayudaros. Empezamos con hablar sobre la importancia de asegurar los datos y las informaciones. Antes de todo, ¿quién son las personas que quieren nuestros datos? Tenéis aquí algunos datos, algunas informaciones relacionadas sobre este punto. Tenemos agentes externos como internos y también los medios electrónicos son las mayorías en relación a los medios físicos. Y también cómo se extraen estos datos. Tenemos varias informaciones, pero más que nada estos datos se filtran a través de redes tradicionales y también a través de la nube. Aquí tenéis una información, un dato que puede ser muy útil, que es en relación al costo promedio de una filtración de datos. Hoy básicamente aquí tenéis un número, 3.79 millones, que podría ser un número que una empresa puede tener como multa elevada y pérdida de varios tipos de pérdidas, como de reputación y también de ingresos y de clientes. Son puntos muy importantes y fundamentales que no muchas empresas piensan en esto en cuanto hablamos de bases de datos. Aquí tenéis dos ejemplos que tenemos en relación a dos empresas que han tenido robo de informaciones a través de sus bases de datos. La primera, OneLogin, obtuvo un ataque que permitió el robo de informaciones del cloud público de la empresa, de la AWS, y que básicamente permitió a algunos hackers externos de tener acceso a sus informaciones, sus datos confidenciales. Y solo posteriormente la empresa OneLogin recibió alertas de actividad inusual relacionadas a su base de datos. Misma cosa o parecida a Molina Healthcare, una empresa farmacéutica en Estados Unidos, que debido a una falla, también a unas informaciones que salían dentro de la dirección URL de sus páginas web, a través de un claim ID, con algunos números, los atacantes tuvieron posibilidad de encontrar datos e informaciones de todos los pacientes que la empresa ayudaba. Y estos son algunos ejemplos que son importantes para tener a mente. Cuánto es fundamental tener una protección claro, una protección anti-malware, pero también una protección contra la fuga de datos. ¿Cuáles son los principales retos en seguridad de base de datos? Aquí tenéis varios ejemplos que van desde la falta de visibilidad y control de datos hasta la importancia de mantener el cumplimiento de la normativa y también la creciente tasa de éxito de intrusiones y malwares que puedan pasar. Básicamente, punto por punto, la poca visibilidad y control de datos para nosotros no es solo la descubierta de datos, pero también saber dónde estos datos están almacenados. Si pensamos que una empresa puede tener más de 10 bases de datos, podríamos hablar de 100 y más bases de datos, es muy difícil tener control y saber exactamente
cuál de estas y también de qué proveedor utilice cuál tipo de datos. Es muy importante tener bajo control. Básicamente, ese es un punto en relación a la poca visibilidad de datos y también es importante como resultado identificar rápidamente dónde están estos datos, que pueden ser datos GDPR, PCI, PI, todas esas informaciones. Y también saber cuál cuentas de usuarios tengan más accesos de lo necesario. Y es también un tipo que podría ser una amenaza. Otro reto es mantenerse al día con el cumplimiento de la normativa. Pensamos a GDPR, las multas que podríamos tener con GDPR y el resultado deseado que sería lo de ayudar a satisfacer las necesidades de cumplimiento y claro también a pasar cada mes o cada año auditorías en relación a los datos que se manejan en la empresa. Y el tercer punto, la creciente tasa de éxito de intrusiones de malwares, que el resultado fundamental es disponer de una eficiencia empresarial mejorada, claro, protegerse de las amenazas. Tenemos muchísimas amenazas que tienen como enfoque base de datos. Voy a mencionar algunas en un rato, en una transparencia, pero es muy importante que las amenazas para base de datos solos incrementan cada día y los vectores son de varios tipos, van desde aplicaciones hasta red y hasta la misma base de datos que podría ser infectada. Y claro, también cifrar datos y pedir una cantidad de dinero para descifrarlo, eso es otro punto. ¿Por qué McAfee Database Security? McAfee Database Security es un producto que cubre malas configuraciones y allí tenéis un ejemplo de los datos de muchísimas bases de datos como 30.000 de MongoDB, que es un proveedor que es conocido, público, que se han dejado abierta, y esto ha pasado ya hace algunos meses, y que han sido encontradas gracias a la utilización de plataformas web como Shogun, que permiten encontrar dispositivos conectados a la red como base de datos y básicamente explotarlas y utilizar contraseñas sensibles, contraseñas estándar para tener acceso y básicamente robar informaciones. Inyección de SQL o de secuencias de datos, otro punto que uno de los mejores, esa es una de las mejores vectores de ataque, según el Open Web Application Security Project, que es una organización non-profit internacional, que actualiza cada vez con reportes, informaciones en relación a las amenazas que se puedan encontrar en el web y también en las bases de datos. La inyección de SQL o de código o de comando entre bases de datos es uno de los vectores principales. Y también los altos privilegios de abuso, que quiere decir básicamente la utilización, el acceso de usuarios con cuentas con más derechos que puedan hacer cambios y robar informaciones sin que el administrador lo sepa. En este caso se menciona que el 63% de las filtraciones de datos confirmadas involucran siempre contraseñas débiles o también en este caso usuarios con cuentas privilegiadas. Y básicamente, ¿cómo podemos protegernos contra este tipo de ataques y de problemas? Altos privilegios, en el caso de Database Activity Monitoring, lo que hacemos con nuestro producto es de supervisar en tiempo real las actividades de la base de datos entre entornos físicos, virtuales, y hablamos de virtuales como también cloud público y privado. La inyección de SQL lo hacemos a través de un parcheo de la base de datos para bases de datos también más antiguas que puede ser no sean más protegidas y necesitan una protección, y las protegemos contra las amenazas conocidas a través de nuestros servidores públicos que conexionan siempre en tiempo real a firmas digitales y realizamos parches virtuales para proteger estas máquinas, que sean físicas o virtuales. Y la mala configuración podemos descubrir en tiempo real dónde nuestros datos se almacenan en nuestra base de datos
y evaluar vulnerabilidades y riesgos que puedan pasar dentro de base de datos. Vais a ver en la demostración que habrán algunas áreas de nuestra aplicación que permite de tener informaciones en relación a vulnerabilidades conocidas por nosotros de una de las bases de datos que tenéis desplegada. Y eso es un ejemplo de cómo el Vulnerability Manager funcionaría. El producto mismo en McAfee se llama Vulnerability Manager for Database. Para la inyección de SQL tenemos el Virtual Patching for Database y el Database Activity Monitoring para monitorizar las informaciones y las acciones que pasan en la base de datos. Llegamos a los casos de usos. Tenemos, antes de todo, nosotros trabajamos siempre a través de un discover, una descubierta, un assess o una auditoría de los datos. Monitorizamos las informaciones y las protegemos. Como podéis ver, funcionamos un poco como si fuera un reloj. Empezando desde el Discover, descubrimos bases de datos sensibles de varios tipos, PCI, PII, HIPAA, GDPR y varios. Llegamos a la auditoría, a la evaluación de seguridad de las vulnerabilidades que nuestra base de datos podría tener, las malas configuraciones, por ejemplo, una puerta virtual que ha sido dejada abierta o alguien que pueda tener un acceso en particular a una base de datos. Y con esto queremos decir mala configuración. Y parches que faltan a una base de datos, y hablamos también de más de 6.000 checks de seguridad que permiten de evaluar un poco la situación a través del aplicativo mismo de la base de datos, a través de la máquina host que podría almacenar la base de datos y también a través de la red. El Activity Monitoring permite el monitoreo en tiempo real de las informaciones, permite también de reforzar políticas de control de datos y, claro, aviso, bloqueo, monitoreo, todas esas informaciones son acciones que pueden alertar un administrador. Y la última parte, que es el lado protección y virtual patching, identificamos cualquier tipo de intento de explotación de una base de datos o a través de una amenaza y protegemos también contra ataques conocidos, como decía antes, y cualquier tipo de actividad que no sea normal, que tenga una acción un poco maliciosa. Llegamos a los puntos, los casos de usos principales de nuestro producto. Es un producto que está desarrollado y seguido por un equipo que permite de investigar cualquier amenaza que cada día salga de nuestra empresa o de cualquier empresa que tenga nuestro producto mismo. Investigan, nosotros somos una de las pocas empresas que tengan un equipo que trabaja solo para investigar estas amenazas. Es una solución básicamente software, no necesita de despliegue físico o hardware localmente en la empresa. Es un producto que no está a contacto con la red, tiene manera de despliegue en la red, pero básicamente nosotros funcionamos principalmente a nivel de software y a nivel de máquina host, a nivel de, no de la base de datos misma, pero de la máquina host donde la base de datos está almacenada. Tenemos también una arquitectura totalmente distribuida que no requiere componentes remotos. Tenemos sensores autónomos, como decía antes, el despliegue lo vais a ver en un rato. Hay dos tipos, pero básicamente uno permite el despliegue de un sensor dentro de la máquina host del sistema operativo, que sea Windows, un servidor Windows o un servidor Linux, y desde ahí tenemos manera de proteger la máquina antes de todo. Y no damos ningún tipo de downtime o periodo en que la base de datos por cualquier problema podría tener algunos problemas y la base de datos va a continuar a funcionar porque nosotros tomamos acciones a nivel de máquina host del sistema operativo. Protección amplia a través del VPatch, que es el parche que nosotros podemos enviar para que vuestras máquinas y vuestras bases de datos más antiguas sean siempre protegidas. Monitoreo a través de la memoria de este tipo, que es lo que hace solo McAfee en el mercado y que voy a hablar en un rato sobre este punto. Tenemos más de 6.000 controles preconstruidos de seguridad y que permiten de descubrir datos y también que permiten de evaluar riesgos
que podría ser parte de la base de datos misma. Y básicamente tiene un design non intrusive o no intrusivo, nel sentido que permite una implementación sin riesgo, sin momentos en que vosotros podríais tener algún tipo de problema. Es una arquitectura bastante avanzada y lo vais a ver en un rato con los tipos de despliegues que tenemos. Arquitectura de sensores. Aquí tenéis el primer tipo de despliegue, que lo que sugerimos a la mayoría de los clientes es un despliegue donde hay un servidor con el Database Security Software desplegado, uno de los tres o todos los tres que habéis visto antes. Sugerimos siempre utilizarlo los tres juntos porque cada uno permite de cubrir una parte, un vector de infección o un vector de pérdida de datos básicamente permitimos el despliegue a través del Database Security desde el servidor de estos agentes que no son el McAfee Agent, que no es el agente de McAfee, es una herramienta, un sensor que se pone dentro de las bases de datos que podéis ver allí, que van desde la parte física de la empresa, servidor físico, hasta el servidor virtualizado y el cloud público y privado. Tenemos siempre soporte para cualquier tipo de cloud, que sea Amazon o que sea Microsoft Azure. Cubrimos cada sistema sin restricciones. Y al lado derecho tenéis las conexiones que la base de datos nuestra va a tener, que son la actualización del sistema operativo, el backend que tiene una base de datos SQL, una interfaz externa con syslog, SIEM y permite todas estas integraciones con otros productos también. Y claro, como veis aquí lo sugerimos a todas aquellas empresas que tienen, diría, más de 10 o 15 bases de datos. Para aquellas empresas que tienen menos, podrían pensar en otro tipo de despliegue, que es el despliegue a través de la EPO. La EPO permite la gestión del software mismo, lo mismo software, la única cosa sería gestionado a través de la EPO y a través del McAfee Agent, o la gente que nuestros clientes ya tienen desplegado dentro de cada máquina cliente, donde tienen, por ejemplo, nuestra protección anti-malware y todas estas informaciones también para la base de datos, para la protección de base de datos, podrían pasar a través de la gente, que lo veis de la misma manera desplegado en todos los entornos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que sugerimos siempre la primera versión porque esa versión es solo para aquellas empresas que tienen entornos pequeños, tienen entornos que prefieren que sean orquestados a través de la EPO desde un solo lugar, pero no es hecho para muchas cantidades de bases de datos, más de 10 por lo menos. No está hecho por este tipo de caso de uso. Es siempre mejor utilizar la versión con la base de datos desplegada dentro de un servidor y orquestada y utilizada desde allí, no desde la EPO, que sepáis esta diferencia. Las arquitecturas soportadas son varias, de varios tipos, actualizadas básicamente cada mes, tenemos siempre de nuevas, soporte cloud, non-cloud, físico, privado, tenemos varios tipos, pero veis todos estos nombres no porque tenemos un directo soporte con la base de datos, pero porque soportamos el sistema operativo, que para nosotros es la parte fundamental para proteger la base de datos. Y lo podemos hacer protegiendo también el sistema operativo contra vulnerabilidades mismo que podría tener. La arquitectura de sensores. Normalmente un administrador tendría que conectarse a una base de datos a través de una conexión red con cuentas usuarios de tipo administrador, una application server o a través de una conexión intra-database entre varios tipos de base de datos, o a través directo la máquina host, como sería un tipo de despliegue sería directo a través de la máquina host, con varios triggers, varias características que permiten la gestión de los datos que pasan a través de la base misma. Pero, ¿cómo funciona McAfee? McAfee permite de ver tráfico que viene de la red, que viene de la conexión intra-database o también conexión de tipo host, gracias a nuestro producto, porque monitorizamos la memoria
de la base de datos, y la memoria permite de ver nuestro tipo de monitoreo, permite de ver cualquier tipo de statement o comando que se utilizan dentro de base de datos. Un ejemplo, si una persona que quiere atacar nuestra base de datos a través de la red envía una declaración SQL eligiendo, claro, datos desde una base de datos que se llama Credit Card, tenemos detección con network y memoria. Network, os acuerdo que la mayoría de los proveedores del mercado utilizan la parte network. McAfee solo utiliza la parte de protección memoria, que es, como hemos dicho, más avanzada porque cubre que la parte network, cubre la parte host y la parte aplicación. Cubrimos varios puntos que la parte network no puede, y lo vais a ver en un minuto. Por ejemplo, si la declaración de la persona que ataca es elegir, select todo desde la base de datos, pero escrita de una manera diferente, que es básicamente escribir lo mismo de Credit Card, pero escrito con comillas o espacios, detección con memoria siempre está. Misma cosa si ponemos caracteres, números, separamos o metemos o ponemos también números como adiciones, sustraer informaciones, números, va siempre a tener una detección de tipo memoria. Hasta también a traducir, a invertir la orden de las palabras. Normalmente esas son todas maneras de ataque que se pueden utilizar y que nosotros detectamos siempre gracias a la protección memoria. Misma cosa, si creamos un sinónimo o una variable que permite con la variable tempSyn permite de crear una declaración SQL de tipo select todo from credit card, quiere decir que normalmente la mayoría de los productos presentes en el mercado no tienen detección de este tipo, porque la variable tempSyn es un mensaje de tipo credit card, como lo podéis ver, escrito de una manera diferente. Si vamos a elegir tempSyn como variable, la detección network no hay, y hay siempre una detección con memoria. Y continuando, básicamente siempre con varios ejemplos, tenemos siempre este tipo de detección. De hecho, select todo from tempSyn permite siempre de llevar informaciones como la de la tabla de la credit card y llevar informaciones confidenciales. Llegamos a la demostración en vivo. Ahora voy a compartir mi producto, la base de datos, el Database Security, para que lo veáis. Un minuto. Ahora tenéis la base de datos. Aquí empezamos desde el producto mismo. Aquí, una vez que habéis puesto vuestras credenciales, estaréis dentro del producto. Tenemos varias pestañas. Empezamos desde la parte que se llama Compliance, que es la parte más fácil. Con Compliance tenemos la posibilidad de buscar datos sensibles dentro de nuestro entorno. Aquí tenéis algunas regulations, básicamente regulaciones o leyes internacionales, como puede ser la de los datos de GDPR o datos americanos de la sanidad, del healthcare, y también de PCI como datos de tarjetas de créditos. Hay varios. Eligiendo un tipo, si vamos con la versión de la tarjeta de crédito, entramos en un wizard de configuración, podemos hacer varias cosas. Antes de todo, podemos buscar una base de datos y buscar, y tenemos aquí varios ejemplos de base de datos. Eligiendo una, continuando el wizard, nos permite de básicamente buscar los datos en relación a PCI y clasificarlos y tenerlo bajo control para evitar que se pierdan. Eso es solo un ejemplo para que lo veáis.
pero la parte fundamental y más importante para nosotros es empezando desde DBMS, que sería Database. La parte DBMS es una parte en relación a las bases de datos que yo tengo aquí ahora enchufadas. Aquí tengo algunos ejemplos, pero antes de enchufarlas, otra manera para empezar la búsqueda antes de la base de datos, saber cuál tengo, podemos apretar en Add VA DBMS para saber si sabemos ya l'IP de una base de datos, si sabemos ya la puerta que utiliza, una contraseña. Estos son ejemplos. Si no conocemos cuáles son y queremos buscarlas en nuestra red, utilizamos el Network Scanner, que permite de escanear con un IP preciso, específico, o un range o un número de IPs que vaya a buscar dentro de su subnet cualquier base de datos que está conectada y que envía informaciones. Tenemos también algunas plantillas para facilitar la búsqueda para Oracle, para MySQL y varios, y Postgres. En esta manera buscará las bases de datos presentes. Continuando, aquí volvemos a la parte principal del menú. Tenemos dos ejemplos aquí que veis. Empezamos con la base de datos que se llama Oracle Server y que está monitorizada por nuestro producto que se llama DAM, Database Active Monitoring. Apretamos aquí para que veáis. Aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos el nombre de la base de datos, la instancia, el ordenador, el host, donde se encuentra, en este caso un servidor. Y aquí varias opciones que podemos chequear. Por ejemplo, activar el Vulnerability Assessment, que es el otro producto nuestro, el VA, que permite hacer una auditoría de las vulnerabilidades que esta base de datos podría tener y testarlo, claro. Misma cosa para el sistema operativo, en el caso que queríamos buscar vulnerabilidades que el sistema operativo mismo de la máquina host que pueda tener, y varias otras opciones que tenéis aquí debajo. Network and Memory Configuration, en este caso podremos elegir el tipo de análisis que tenemos que aplicar, un análisis de tipo solo memoria, como la nuestra de McAfee, o podemos también añadir network o protección de la red, de amenazas que pueden pasar por la red. Como he dicho antes, depende de vosotros. Normalmente nosotros hemos siempre evitado la utilización de la red, porque la red podría crear algunos restringir el tráfico que pasa en la red, y por esa razón nuestro producto es un producto principalmente virtual, porque queremos evitar tráfico banda que la calidad de la banda pueda bajar en vuestro entorno, y por esa razón evitamos siempre la utilización del network, pero que sepáis que es posible utilizar también una protección de tipo network. La Application Mapping permite de mapear informaciones que se encuentran, que vienen desde aplicativos en uso. Por ejemplo, loguear informaciones de IPs que utilizan aplicaciones que se conectan a la base de datos. Y todo esto sirve para ver cualquier tipo de acceso que no sea usual. Y claro, permite también de recomendar acciones para evitar pérdida de datos a través de una aplicación externa. Failed Login Monitoring es en relación a los fallos que se puedan tener cuando un usuario intenta conectarse a una base de datos. Un count. DDL, DCL Monitoring son dos lenguajes. Hablamos de Data Definition Language, que es la manera que permite, un lenguaje que permite de acceder a la base de datos, que sea utilización de comandos como select o delete, son todos estos. Y podemos habilitar algunos disparadores o triggers en relación a los comandos para que nos llegue una alerta en cuanto alguien utilice un tipo de comando en particular. Y básicamente estos son los puntos principales que quería mencionar, que lo sepáis. Continuando, tenéis aquí, quería enseñaros, tenemos aquí, vamos en la sección que se llama
DBMS y para enseñaros también la versión VA de la base de datos. Aquí, en esta sección, en la parte muy parecida a la que habéis visto antes, pero aquí el Vulnerability Assessment está habilitado. Si vamos en Triggers Configuration, podremos configurar nuevos disparadores que se activen cada vez que alguien utilice un tipo de credenciales o un tipo hablamos de comandos, ¿okay? Podemos elegir algunos comandos y básicamente en base a estos comandos podemos habilitar una alerta, un tipo de alerta. Y aquí tenéis algunos ejemplos de comandos para que el administrador tenga siempre todo bajo control. Bien, vamos ahora a otra pestaña que es la VA Test. En esta sección tenéis aquí un listado de todos los tests disponibles por nosotros que os damos. Hablamos de categorías de test por parche, configuración, para estos test groups, que serían grupos de test como servidores, base de datos de tipo SAP HANA, Oracle. Otros tests son de tipo configuración, vector, y aquí tenemos algunos tests que podéis ejecutar en vuestro entorno y tener una respuesta si tenéis una de estas vulnerabilidades. Si pasamos a otra pestaña que es el VA Scan, aquí podéis crear vuestro tipo de escaneo. Aquí tengo algunos ejemplos que he creado yo de escaneos de varios tipos. Si creamos un nuevo escaneo, aquí podéis ver cómo se crea. Se puede crear un nuevo escaneo poniendo, por ejemplo, un escaneo de tipo test. Podemos elegir el test group y aquí tenemos algunos grupos que nosotros creamos con algunas expresiones, definiciones, como descubrir, por ejemplo, configuraciones que no sean seguras o descubierta de información de tarjeta de crédito. Hay varios que podéis elegir. Yo, en este caso, por la demo, utilizo la versión custom o personalizada, donde yo he creado ya un test, que es un test que vamos a elegir aquí en Selected Planet Test. Y en esta sección vais a ver un test que permite básicamente buscar listas de usuarios privilegiados que tengan privilegios más de o a nivel diría de un administrador. El Reveal Passo Scan permite básicamente en la búsqueda que yo he pedido al sistema de hacer, de encontrar todas las contraseñas de los usuarios que no respeten los niveles de la empresa o que no tengan un número claro que hemos especificado antes de caracteres, números, y podemos averiguar si esas contraseñas, sin verlas, sean protegidas, sean de un nivel alto o no. Y en base a esto, tomar una acción de tipo enviar información a la Database Security Console, que es aquí, o enviar información a través del syslog, Windows Event Log, poner los logs en un archivo, resolverlo, que en realidad este tipo de acción es solo para dar un feedback al administrador de las cuentas usuarios presentes, en este caso, o enviar un resultado por correo. Y run on, y apretando aquí podemos elegir las bases de datos donde aplicar este tipo de búsqueda. Y podemos también personalizar el día, cuando se tiene que ejecutar, el día de la semana, el día del mes, o que se ejecute una sola vez, una única vez. Y guardándolo, el tipo el escaneo se va a poner en el listado principal de la configuración de scan, que voy a volver aquí, y que va a aparecer aquí, como lo veis aquí, como Privilege Scan, que ha sido ya completado, no ha sido elegido un día que tiene que ejecutarse, y aquí tenéis varios iconos, podéis modificarlos, podéis clonarlo y podéis también ejecutarlo. Yo lo había ya ejecutado antes, en este caso, yendo aquí, os va a salir los resultados, el resultado mío, en este caso el Privilege User Scan, que da varias severidades. Una de estas, en mi caso, es muy alta. Apretando aquí, da el resultado con la base de datos donde ha pasado, categorías e informaciones, y apretando en Detail View,
vista detallada, tenéis informaciones del resultado. Tenemos estas cuentas que tienen, son usuarios con usuarios privilegiados, que puede ser peligroso. Puede ser que conocemos Matías y Jack, pero no tenemos idea quién sea Rob, que tenga esta cuenta de administrador, y básicamente es un peligro para la empresa. Y aquí vosotros podéis hacer vuestra investigación. Muy bien, pasamos al VA Results, que es donde básicamente desde el VA Scan podéis llegar hasta el VA Results, donde salen todos los resultados de las auditorías que habéis hecho de la base de datos. Y también sirve siempre para ver la conformidad de la empresa a través de esta pestaña. Y aquí pueden salir varios tipos de escaneos. Habéis visto uno para cuentas de usuario privilegiadas, pero tenemos también peligros de datos PCI que puedan pasar en algunas bases de datos almacenadas que tengan peligro de algún tipo, y a través de estos escaneos podemos tener resultados e informaciones para que tomáis una acción. Llegamos al Rule Object. El Rule Object básicamente, en base al resultado que tenéis aquí, podéis resolverlo o crear básicamente un poco como si fuera un sistema de orquestación de tickets. Podéis crear o resolver una solicitud, crear un objeto regla que se utilice durante un escaneo, un análisis que permite monitorizar las informaciones. En base al resultado lo podéis utilizar durante una de estas análisis. Ahora os enseño la parte de reglas o Rule Objects. Aquí tenéis algunas reglas activas, en este caso por producto, por vPatch, el parcheo de las bases de datos que tenemos, que McAfee puede aplicar a vuestra base de datos, y aquí tenemos algunos nombres, algunos tipos, en base a las vulnerabilidades encontradas. Pero la parte que quería enseñar es el Rule Objects. Los objetos de reglas, aquí hay varios, son variables que pueden pertenecer a un comando, un objeto, una aplicación, o también días de la semana, que se puedan utilizar dentro de una regla misma. Quiere decir que tenemos en cuenta listado, por ejemplo, privileged users o suspected programs. Aquí tenemos básicamente las búsquedas hechas antes de las cuentas usuarios, que ahora es un objeto regla que se podría utilizar cuando monitorizamos las informaciones en la base de datos. Para daros un ejemplo, vamos en Custom Rules, y en Custom Rules, en esta sección, vais a crear una nueva regla, y aquí podéis crear, con la utilización de uno de los idiomas, de los lenguajes que se utilizan en la base de datos. En este caso os doy un test. Podéis utilizar una plantilla que os ayudará a crear una frase, o si conocéis ya el idioma lo podéis escribir para vosotros desde esta parte aquí. Y apretando aquí os doy un ejemplo. Si vamos a buscar cualquier usuario que no sea not in, claro, es en inglés el idioma en este caso, cualquier usuario que no haga parte del listado, que una de las variables que se llama authorized users, o una de las otras que habéis visto podéis utilizar, or, lo añadimos aquí, cmd type, command type, comando, sea dentro de otra variable que hemos visto antes, que es la ddl cmd type. Lo aplicamos, lo agregamos. En este caso tenéis el ejemplo que cualquier usuario que no es parte del listado de los usuarios autorizados por la empresa, que podéis elegir, o que utilice un comando, el usuario siempre, que es parte del listado de comandos ddl cmd types, que no sé si lo habéis visto antes, pero básicamente era cualquier comando que se utiliza en una base de datos, como revoke, select, delete y así los otros también. Podemos accionar cuando la regla se activa, enviar una alerta de tipo
baja, informativa, media, alta, a McAfee Database Security, enviar una información a través de un trap de tipo SNMP, terminar la sección del utente que está básicamente rompiendo la regla, ponerlo en cuarentena por un número de minutos, poner en un archivo la detección, que en este caso no continuamos no monitorizamos más la información. Y hay varios que tenemos aquí, o también permitir la acción, si pasa lo que hemos descrito aquí arriba, instalarlo dentro de cuál tipo de base de datos y habilitar la regla. Básicamente, en esta manera aplicáis una de las reglas de control y de monitorizar las informaciones. Básicamente hemos llegado a los puntos fundamentales, que son estos: el alerts, aquí tenéis todas las alertas que pasan y también las reglas que se han encendido por causa de un usuario o que ha hecho algunos cambios, y podéis siempre investigarla, y en base a las reglas que habéis creado podéis seguir o no seguir algunos tipos de comandos que utilizan o acciones que toman. Y básicamente esos son los puntos fundamentales. Tenemos una parte de informes, tenemos una parte de sensores que permite el despliegue de los sensores, tenemos una parte también de permisos de las cuentas que van a utilizar la base de datos aquí, y la parte de sistema, la pestaña de sistema, que permite de poner algunas informaciones en la base de datos de nuestro producto mismo, de nuestro Database Security, y es todo parte de la parte de la instalación. Durante el utilizo del producto mismo vais a utilizar las pestañas que habéis visto conmigo hasta ahora. Y bien, hemos llegado al final de esta presentación. Espero que los puntos que he aclarado durante esta llamada sean claros para todos. Si quedan dudas o puntos que queréis hablar o algo, por favor podéis contactarnos a través de Ambit, y estamos siempre aquí para ayudaros y para dar un buen producto a todos vosotros. Muchas gracias a todos, que tengáis todos un buen día. Un saludo y hasta luego.